y voy a compartir inmediatamente la pantalla. Bueno, bienvenidos entonces a esta clase correspondiente a la fase 5 del seminario. Recordemos que este seminario lleva por título Herramientas digitales para fortalecer la educación financiera de los empresarios de Santander. En esta ocasión, la fase 5 lleva por título Resultados, conclusiones y recomendaciones. Bueno, ya tenemos el título del seminario. Vamos a ubicarnos dentro de las fases del seminario. En este momento estamos en la fase 5. Esta fase 5 tiene una duración de 3 semanas y nos quedaría solamente la fase 6 ya para culminar el seminario y completar las 17 semanas. Esta fase 5 tiene un porcentaje de calificación del 14%, al igual que la fase anterior. De igual manera les recuerdo que la actividad correspondiente a la fase 4, a la fase anterior, será calificada entre mañana, el domingo y el lunes, para que ustedes ya tengan conocimiento y no solamente de la nota correspondiente, sino que estemos atentos a la rúbrica, o sea, a la tabla que se anexa, donde están los criterios que se tuvieron en cuenta para la calificación, el puntaje asignado a cada criterio y el puntaje alcanzado por cada uno de ustedes con los comentarios y las observaciones correspondientes. Es importante anotar que al final, o sea, en la fase 6, donde dice informe final ajustado, se supone que ya en esa etapa no deben quedar comentarios pendientes, porque he notado en algunas revisiones de mi parte, de los grupos que están a mi cargo, que hay grupos que todavía tienen comentarios por corregir desde la fase 1, desde los objetivos, de pronto las referencias bibliográficas, de pronto del estado del arte, del marco de referencia. Entonces ya es hora de que nos nivelemos en torno a ese tipo de observaciones, porque ya nos queda solamente una fase. Y también aprovecho el momento para recordarles que a estas alturas, que ya estamos casi culminando el seminario, es importante solucionar todas las diferencias que tengamos pendientes con nuestros compañeros en aras de sacar un producto final y lograr de manera satisfactoria la culminación del seminario. Recordemos que la nota mínima aprobatoria del seminario es de 3.5. Los invito de todas maneras a leer la ruta formativa, aunque de igual forma esta clase está precisando los elementos de la ruta formativa. Nuevamente se les recuerdan elementos importantes que, a pesar de que ya estamos en la fase 5, todavía se nota que cometemos algunas deficiencias en estos aspectos. Entonces, por eso es importante recordarlos. Es importante que la letra en todo el documento siempre tiene que ser la letra Arial de 12 puntos. Es importante que en todo el documento el interlineado debe ser de 1.5. Es importante también que las referencias bibliográficas que aparecen al final, en el capítulo, si no estoy mal, es el 7, en esas referencias bibliográficas debe estar la lista en orden alfabético y con normas APA de todas las citas realizadas dentro del documento. Si yo en el documento tengo 10 citas, entonces debo tener 10 referencias bibliográficas, o sea, debe haber concordancia en esa parte. La redacción siempre debe ser en tercera persona y a veces utilizamos mucho, sobre todo para efectos de tabulación o de pronto queremos anexar alguna figura, alguna tabla. Todas las tablas, todas las figuras
deben llevar una numeración consecutiva dentro del documento. Esa numeración debe estar en la parte superior de la tabla o de la figura. Debe estar el título también en la parte superior de la tabla o de la figura, y en la parte inferior debe estar la fuente de donde se obtuvo la tabla o se obtuvo la figura. Ahora, si la tabla o la figura es elaboración propia, entonces en la parte inferior colocamos fuente, dos puntos, elaboración propia. Hay una lista que se encuentra al principio del documento después de la tabla de contenido, que se llama lista de tablas, y hay otra que se llama lista de figuras. Entonces, si yo he utilizado 5 tablas en todo el documento, entonces allá en la lista de tablas debe decir tabla 1, su título y en qué página se encuentra. Lo mismo si he utilizado tantas figuras, en la lista de figuras debe decir figura 1, su título y en qué página se encuentra. Figura 2, su título, en qué página se encuentra. O sea, debemos actualizar las listas de tablas y de figuras al principio del documento, dependiendo pues de la utilización que hayamos tenido dentro del documento. La actividad de esta fase 5 se llama resultados, conclusiones, recomendaciones y elementos finales. Por eso les decía en la clase anterior que era importante que en el avance que ustedes entregaron en la tarea anterior trataran de abarcar lo más posible, porque para esta tarea que hay que entregar ahora, hay que entregar el resto de las actividades que hayan quedado pendientes, pero hay otros elementos que hay que trabajar. Entonces empecemos por el capítulo 5, que es el capítulo en el cual ustedes actualmente están trabajando. Entonces recuerden que las actividades deben desarrollarse en el mismo orden en que se plantearon en el capítulo 4, con las evidencias correspondientes. Es decir, por eso les decía en la clase anterior que era importante revisar nuevamente el capítulo 4 para ver si todas las actividades allí estaban plasmadas o si nos había hecho falta alguna, o de pronto nos habíamos excedido en el número de actividades y queríamos hacer algún ajuste pertinente. ¿Por qué? Porque todas esas actividades que quedaron enunciadas en el capítulo 4, en el capítulo 5 tienen que ser ejecutadas, desarrolladas o llevadas a término. Y qué mejor forma de mostrar que fueron ejecutadas que con las evidencias necesarias. Aparte de ese capítulo 5, vamos a trabajar en esta tarea el capítulo 6. El capítulo 6 se llama conclusiones. Entonces, en este capítulo de conclusiones se va a redactar una sola conclusión que generalice el trabajo realizado. O sea, contando sobre la experiencia que se tuvo en el trabajo, el alcance que se logró en el trabajo. Importante mencionar digamos, la utilidad que se le dio al marco de referencia, o sea, el capítulo 2, es decir, el marco teórico, el marco conceptual, el marco contextual, de qué manera se utilizó o qué influencia tuvo dentro del desarrollo del trabajo. Entonces, eso lo vamos a redactar en una conclusión. O sea, una conclusión quiere decir, podemos trabajar 1, 2 párrafos, 3 párrafos, manejando la idea en torno al trabajo en general. Vamos a trabajar también el capítulo 7. El capítulo 7 son las recomendaciones. Las recomendaciones hacen parte de todas digamos, todos esos comentarios, todas esas sugerencias que le dejamos a la empresa para seguir mejorando o para seguir ampliando o seguir profundizando sobre el trabajo que se está entregándole, que se le está entregando a la empresa. O sea, de qué manera se podría mejorar, qué seguimiento habría que hacerle a eso, qué faltó por hacer, qué se le recomienda a la empresa para seguir mejorando. ¿Okay? Aparte entonces de las actividades que quedaron pendientes del capítulo 5, el capítulo 6, que son las conclusiones, y el capítulo 7, que son las recomendaciones, vamos a trabajar unos elementos pendientes. Los elementos pendientes
nos vamos a devolver en el formato FDC 125 y nos vamos a la página de la dedicatoria, que algunos ya la han estado trabajando. Sin embargo, acá les doy las indicaciones ya precisas en torno a esos elementos. En la dedicatoria se va a colocar una nota, o sea, un párrafo. No pasen por favor de un párrafo. Cada uno, o sea, cada autor, si son 3 personas, cada uno va a hacer un párrafo. Colocamos el párrafo y debajo colocamos el nombre del autor de ese párrafo. Otro párrafo, autor, otro párrafo, autor. ¿Sí? Entonces, esa es la dedicatoria. En la página de agradecimientos, que es la que sigue a la dedicatoria, aquí no vamos a hacer un agradecimiento por cada autor, sino que vamos a hacer uno solo por grupo, ¿sí? Uno general. Entonces aquí vamos a expresar el agradecimiento, el reconocimiento, digamos, a las personas o a la empresa que nos facilitó el espacio o las personas que nos colaboraron con el tema de la información, etcétera. Entonces aquí en los agradecimientos vamos a expresar eso. En estos dos elementos, o sea, en la dedicatoria y en los agradecimientos, aquí sí podemos hablar de yo, de tú, de nosotros, ¿sí? Es en los únicos 2 elementos, dedicatoria y agradecimientos, donde no se redacta en tercera persona, ¿sí? Aquí sí podemos hablar como usted habla normalmente, ¿sí? Ya en el resto del documento, ya sí toca hablar en tercera persona. La lista de figuras y de tablas que ya les había comentado, dependiendo de la utilización que le hayan dado dentro del documento. Estas listas se trabajan de forma automática. Hay muchos videos en YouTube corticos donde nos dicen cómo hacer una lista automática de tablas o una lista automática de figuras. Otro elemento pendiente es el resumen ejecutivo, ¿sí? En el resumen ejecutivo vamos a contar, vamos a redactar máximo 300 palabras. Máximo 300 palabras. O sea, de ahí hacia abajo, ¿sí? Si usted tiene 200 palabras, no pasa nada. Si tiene 150, no pasa nada. Pero no pase de 300 palabras. ¿Qué va a contar en esas 300 palabras? Va a contar sobre 4 aspectos básicos, que son los objetivos. No es que va a colocar los objetivos tal cual los tiene allá, los va a copiar y los coloca acá. No, o sea, hable en general cuál fue el objetivo del trabajo, ¿sí? Háblenlo en general. La metodología utilizada, no es que se va a traer todo el capítulo 3 para acá, o sea, el tipo de investigación, el enfoque, la población, la muestra, el instrumento, no se va a traer eso para acá, sino que hable en general, hombre, el tipo de investigación fue la tal, el enfoque fue tal, el método fue tal, la población era tantas empresas, pero se trabajó sobre la empresa tal, o sea, hable en general, ¿sí? Entonces ya llevamos objetivos, metodología. Otro aspecto en el cual se trabaja en el resumen ejecutivo son los resultados. Los resultados. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron en el trabajo? O sea, el capítulo 5. Pero no es que se lo va a traer todo para acá, sino háblalo en general. Y las conclusiones, que es el capítulo 6, logradas del trabajo desarrollado. Entonces, esos 4 aspectos deben estar inmersos en la redacción del resumen ejecutivo. No debe pasar de 300 palabras hablando de esos 4 aspectos. Después que habla, o sea, que utiliza las 300 palabras para hablar de esos 4 elementos, al final coloca palabras claves, o sea, un subtítulo que diga palabras claves, 2 puntos, y coloca las 5 palabras claves que usted definió en el marco conceptual. Recuerde que usted en el marco conceptual tomó 5 términos, 5 palabras, las ordenó alfabéticamente y las definió de manera textual y le colocó la cita. Entonces, esas 5 palabras usted las coloca acá. Solo las 5 palabras, no se va a traer las definiciones. Entonces coloca subtítulo, palabras claves, 2 puntos, tal, coma, tal, coma, tal, coma, o sea, las 5 palabras así en forma horizontal, punto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Aquí dice
las que se definieron en el marco conceptual de forma horizontal y separadas por comas. Y el último elemento pendiente es la introducción. En esta introducción, usted lo que va a hacer es una comparación. Recuerde que usted hizo o usted redactó un estado del arte. En el estado del arte, usted buscó un referente internacional y un referente nacional. Y usted dijo, usted contó qué fue lo que leyó y escribió un aporte de ese referente internacional y un aporte de referente nacional a lo que usted iba a hacer en el trabajo, ¿sí? Entonces usted acá lo que va a contar en la introducción es en qué se diferencia su trabajo de esos dos trabajos que usted utilizó como referente. Es decir, cuáles son los factores diferenciadores de su trabajo con respecto al estado del arte que usted utilizó como ejemplo, ¿sí? Eso es lo que usted hace en la introducción. No hay una extensión que son 2 párrafos, 3, 4, 5, o sea, ese es libre, pero lo que se busca es que usted haga o que resalte esos factores diferenciadores. Entonces, esos son los elementos pendientes. No olvide las normas de presentación, que ya les comenté al principio del documento. Bueno, hay algo importante. Esto para finalizar, y es que cuando se califique esta tarea que ustedes van a entregar en esta fase, hay una herramienta que la universidad adquirió que se llama Turnitin, y en esta herramienta Turnitin el trabajo se cuelga y se sube a esta plataforma, y esta plataforma dice cuál es el nivel de similitud que tiene su trabajo en torno a todas las fuentes que hay en Internet. O sea, la universidad acepta un máximo de similitud del 10%. Si su trabajo, cuando se suba, cuando yo lo suba aquí a esta plataforma, si su trabajo tiene más del 10%, el 10, el 11, el 15, el 20, el 30, entonces, para la primera actividad de la fase siguiente, usted tendrá que hacer unos correctivos ahí para poder bajar el nivel de similitud. Entonces, cuando yo les entregue los resultados o cuando se les entreguen los resultados de la tarea que usted va a hacer en esta fase, va a crearse una carpeta en la fase que dice resultados Turnitin, y usted va a entrar ahí y ahí van a aparecer todos los grupos del seminario, y usted busca su grupo y ahí va a estar el resultado de la herramienta, ¿sí? ¿Cómo sabe usted cómo corregir si tiene más del 10%? Cuando una herramienta arroja más del 10% es porque usted ha copiado cosas de manera textual. Entonces, la forma de corregir eso es parafrasear, o sea, hablar con sus propias palabras, o si es necesariamente obligatorio hacer una cita textual, recuerden no pasar de 40 palabras y encerrar entre comillas. O sea, utiliza uno comillas y no pasa de 40 palabras para lo textual. Entonces, si usted sigue esa recomendación, la herramienta Turnitin debe arrojarle una similitud hasta del 10% y usted no va a tener ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aproveche esta tarea que usted va a entregar y échele una revisada al trabajo, ¿sí? Revíselo antes de enviarlo para la próxima entrega, ¿ok? Bueno, eso es todo. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. Un segundo. Listo, vamos a empezar por Sebastián Felipe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, tengo unas preguntas. Profe, digamos, cuando su merced dijo que había que hacer la conclusión, su merced dijo que tuviéramos en cuenta el estado del arte, no, en la introducción su merced dijo que tuviéramos en cuenta el estado del arte, ¿cierto?
O En sea, la, ¿cómo se hace ahí? bueno, en la introducción se tiene en cuenta el estado del arte. ¿Cómo se hace? Tú simplemente dices, bueno, em, para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta un referente internacional y un referente nacional que se encuentra en el apartado del estado del arte. Eh, una vez desarrollado este trabajo, los resultados obtenidos llevaron a obtener una información relevante muy diferente a la que tenían o a la que mencionaba el ejemplo del estado del arte utilizado, ¿sí? Lo cual consiste en, o sea, y ahí explicas cuáles son las diferencias a las cuales hace referencia y que se constituyen en tus factores diferenciadores, o sea, en tu plus con respecto Ujú. a los ejemplos utilizados. Profe, en la conclusión tampoco entendí muy bien. O sea, la conclusión como tal es ya los resultados, o sea, como lo que tuvimos de los resultados que hicimos en el trabajo. No, una cosa son los Ok. resultados que ya están en el capítulo 5. O sea, tú en el capítulo 6 de conclusiones no vas a repetir el capítulo 5. ¿Sí? Tú lo que vas a hacer en el capítulo 6 es a decir, en forma general, ¿sí? Ya hablando en general, se concluye que la empresa tiene deficiencias en educación financiera en torno a tal cosa y con la herramienta tal que se le entrega a la empresa, se espera generar un impacto positivo, o sea, tú haces una conclusión, eso es redondear la idea, ¿sí? Pero entonces en esa Ujú. conclusión necesito que mencionen cuál fue la importancia del marco referencial. ¿Cuál es el marco referencial? El que se encuentra en el capítulo 2. En el capítulo 2 hay un marco teórico, en el capítulo 2 hay un marco conceptual y en el capítulo 2 hay un marco contextual. Entonces, eso, ¿para qué lo utilizaste? ¿Sí? Porque si tú llenaste una información en ese capítulo 2 es porque la ibas a usar en el trabajo. Entonces, si tú eso que colocaste allá no lo usaste en el trabajo, entonces eso eh, pues eso es un relleno del trabajo y eso no debe ser así. O sea, debe tener una aplicabilidad en el trabajo. Entonces, en las conclusiones deben mencionar cuál fue esa utilidad que tuvo ese marco referencial para poder cumplir con los objetivos del trabajo. ¿Ok? Ujú. Profe, otra cosa, qué pena que, profe, la dedicatoria es a la persona que nosotros queramos, ¿cierto? Sí, es O un sea, libro. nosotros se la podemos dedicar a quien quiera, digamos a nuestros papás, a alguien así. A los papás, a la familia, a los hijos, al esposo, eso es libre, la dedicatoria es libre. Lo único que es una dedicatoria por cada integrante del grupo. O sea, coloca Y la o dedicación. sea, sería como, o sea, no, una dedicatoria de trabajo, o sea, la verdad no tengo ni idea cómo se haría eso. No, eso simplemente le dedico este trabajo a mi familia que me dio la oportunidad de estudiar, a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, a mi papá. Bueno, eso es libre, libre, ¿ya? A quien le quieras dedicar. Mm, ¿Listo? ok, Ujú. listo, profe. Profe, el resumen del trabajo como tal es el que uno coloca lo que se va a hacer en los objetivos y todo eso, ¿sí? Como la conclusión de los objetivos, todo eso, ¿sí, profe? En el resumen ejecutivo, o sea, ustedes van a hablar de los 4 elementos que son los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones. De esos 4 elementos hablan en el resumen ejecutivo de forma muy general, porque es un resumen ejecutivo, se llama resumen ejecutivo porque como es lo primero que se encuentra en el trabajo, la persona que va a leer tu trabajo mira el resumen y con eso se empapa de lo que hay dentro del trabajo. Entonces, si la persona le interesa el trabajo tuyo,
con la lectura que hace de resumen ejecutivo, entonces ahí sí ya empieza a leer el trabajo ya con más detalle. Ok. Profe, una última cosa, ya con eso yo dejo tanta molestadera. No, tranquilo. ¿De cuántos párrafos tiene que constar cada actividad? Digamos el resumen, cuántos párrafos, la introducción, cuántos párrafos, las conclusiones, cuántos párrafos. Bueno, el resumen ejecutivo, digamos que el límite es de palabras, o sea, habla de máximo 300 palabras. Yo qué les sugeriría a ustedes, como son 4 elementos, yo colocaría un párrafo hablando de los objetivos, un párrafo hablando de la metodología, un párrafo hablando de los resultados y un párrafo hablando de las conclusiones. O sea, yo podría utilizar 4 párrafos. Pero si ustedes lo quieren trabajar en un solo párrafo, todos los elementos, que me parece quedaría como muy apretado, pues lo pueden hacer, pero me parecería en aras de llevar como un orden, 4 párrafos ahí. En la introducción no hay límite, o sea, los párrafos que quieras, y en las conclusiones tampoco hay límite. ¿Listo? Ok, profe. Listo, profe. O sea, en el resto no hay límite. Lo otro es que la dedicatoria sí es un solo párrafo, pues Sí. por persona, y el otro es un párrafo que es el agradecimiento a la empresa. Sí, un agradecimiento general por grupo. Ahí sí, si son ustedes 3 integrantes, hagan un solo agradecimiento. A quien le quieran agradecer, si le quieren agradecer a la empresa, si le quieren agradecer al funcionario del área que les colaboró con la información, a quien le quieran agradecer. ¿Listo? Es libre. Profe, los resultados, ¿cuántos párrafos tienen que ser? No, los resultados sí dependen de las actividades que tú planteaste en el capítulo 4. Ahí no me interesan qué tantos párrafos sean. Y lo que me interesa ahí es que tú, cada actividad que dijiste que iban a hacer en el capítulo 4, efectivamente hayan sido cumplidas. O sea, eso es lo que me Ah, interesa. qué pena, profe. ¿Listo? Profe, una cosa que eso sí no lo hemos tocado, profe, la herramienta finalizada se debe subir o ahí cómo vamos a hacer Bueno, yo ya les... la ejecución de la herramienta. Ok, muy bien. Para el tema de la herramienta, que debe ser, digamos, en el orden de las actividades del capítulo 4, debe ser como ya de la última o de las últimas. Entonces, en el capítulo 5, también como lleva el mismo orden del capítulo 4, entonces la herramienta debe aparecer al final. ¿Cómo le sugiero yo que debería ser? A través de un enlace. O sea, si ustedes ya tienen la herramienta terminada, la última actividad debe ser la herramienta se puede observar a través del siguiente enlace. Entonces lo pueden subir a un Drive y colocan el enlace ahí. Lo que sí les pido es que antes de enviar el trabajo revisen bien que efectivamente al picar en ese enlace se abre la herramienta, porque muchas veces ha pasado que de pronto tiene alguna restricción de apertura del enlace, no es público, sino que es privado, etcétera. Entonces, revisen bien eso antes de enviarlo. Y cuando Profe, digo ¿y un revisen, Excel cómo se hace eso? ¿Cómo se subiría? Si es bueno, un Excel. igual, o sea, tú creas un Drive y ahí subes el archivo de Excel. Entonces, Ah, ok, profe. al compartir el Drive, se genera un enlace, ¿sí? Entonces, cuando vayan a enviar Ah, el enlace, que no solamente lo abras tú, sino que lo abra tu compañero, el otro compañero, o sea, verifiquen que sí abre efectivamente, porque ha pasado que envían enlaces y uno lo abre y eso no abre, ¿sí? Entonces, para que revisen bien ese tema. ¿Bien? ok, profe. ¿Y ese enlace sí no tiene que ir en la cita bibliográfica? ¿O sí? Ya que pues No, también es un enlace. o sea, Eso sí ya no iría citado. en las referencias bibliográficas van los datos de todas las citas que tú hayas hecho en el documento. O sea, si tú en el estado del arte hiciste unas citas, la información de esas citas van a referencias. Si en el marco referencial, o sea, en el marco teórico, en el marco conceptual, hiciste unas citas, la información de referente debe ir allá en las referencias bibliográficas. O sea, si tú, en general, si tú hiciste 10 citas, deben aparecer 10 referencias bibliográficas
al final en orden alfabético, para que revisen bien eso. ¿Ok? Ok, profe, mil gracias. Con gusto. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más que desee preguntar algo? ¿Nadie más? Profe, buenas noches. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, profe. Profe, en el último capítulo que dice que, o sea, en la última fase, que es ya la del 25%, creo que es eso solamente ya es la revisión, no hay que exponerlo, o sí hay que exponerlo por grupo, pues que tengo esa duda. No, pues eso lo explicaríamos en la siguiente clase, pero te adelanto algo. A ver, esa fase dura 3 semanas. Esa fase siguiente dura 3 semanas. Pero el informe ajustado, o sea, si el informe tiene observaciones, si de pronto no le fue bien con el resultado del Turnitin o algo que haya quedado pendiente, ustedes van a tener solo una semana para hacer correcciones. O sea, de las 3 semanas, una semana es para enviar el informe ya ajustado. La segunda semana es lo que se llama sustentación. Pero la sustentación, si ustedes hicieron el trabajo en una empresa y ustedes le entregaron a la empresa el producto que ustedes mismos han elaborado, herramienta tal, lo que sea que hayan hecho, la empresa les va a generar un certificado, una constancia. Entonces, la constancia, el RUT y la Cámara de Comercio de la empresa, esos 3 documentos, eso, digamos, supliría la sustentación. ¿Sí? O sea, te adelanto eso lo vamos a explicar en la otra fase. ¿Ok? Ahora, Listo, profe, gracias. si de pronto, ay, profe, lo que pasa es que la empresa no me quiso firmar el certificado. Entonces, esas son cosas que van a pasar. Entonces, para esos grupos que no tienen, no pudieron conseguir el certificado, entonces hay un plan B. Por eso lo explicamos en la próxima clase. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta Sí, señor. referente a lo que usted acaba de mencionar. ¿El certificado lo debe firmar la persona que le dio la información o debe ser, por ejemplo, el dueño, el gerente? O sea, lo ideal, Luis, es que sea el representante legal. O sea, es lo ideal. ¿Bien? Ah, ok, gracias. Y para ese caso, yo les entregaría el modelo del certificado. O sea, ustedes no van a tener que redactar el certificado, sino que ya yo se lo entrego listo, el modelo, para que usted simplemente diligencie los datos ahí o sea, para que usted lo particularice y lo haga firmar por parte de la empresa. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Adelante, Fanny. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Es referente a lo que preguntó el compañero. Sí. Si fuese otra persona la que firmara, jefe de otra área, que no fuera precisamente el representante o el jefe general. No, ahí en ese caso nos tocaría el representante legal. Si de pronto tú dices, ah, profe, no pude conseguir el certificado con el representante legal porque no lo conseguí, no me lo quisieron firmar o lo que sea, plan B. Lo explicamos la próxima clase. Ah, ok. Entonces solo sería válido con el representante legal. Sí, señora. Bueno, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aprovecho y les hago la invitación entonces a que ya falta poco para terminar el seminario, prácticamente unas 5 o 6 semanas, o sea, un mes, alguito y alguito. Entonces, hagamos el esfuercito,
para entregar algo bien hecho, resolvamos las diferencias con los compañeros de grupo y garanticemos que los resultados finales del seminario sean óptimos. Ha sido una inversión de tiempo y de dinero cuantiosa. Entonces es importante que le saquemos provecho. Espero que hasta el momento le hayan sacado provecho. Esto es como un proyecto de investigación express, ¿sí? Pero tiene todo el recorrido metodológico de un proyecto de investigación. Espero que hasta el momento hayan aprendido un poco sobre cómo se hace un proyecto. Esto va a tener mucha utilidad. Esto no solamente en la universidad que uno hace esto uno lo hace en las empresas también, cuando presenta un proyecto dentro de la empresa. Entonces, espero que haya sido de provecho y que sea de provecho lo que todavía nos hace falta. Entonces, la invitación es esa. Entonces, si no hay más preguntas, voy a ir acá deteniendo la grabación. Profe, una súper pregunta, pero es que no tiene nada que ver como con el seminario, pero sí quería preguntarle a ver si de pronto usted sabía. A ver, cuéntame. Profe, es que tengo una pregunta. Bueno, nosotros terminamos este seminario como el 10 de junio más o menos. Esto, bueno, en ese caso nosotros nos Sí. bueno, la verdad es, si nosotros terminamos Ana, para el siguiente semestre o tendría que esperar a graduar. a ver, Ana, lo primero que tienen que hacer es revisar en la página de la universidad, en la sección de estudiantes, está el calendario académico, ¿sí? Ahí están las fechas de los parciales, la fecha de clases, los cortes, evaluaciones, etc. Al final de ese calendario académico están las fechas de las ceremonias de grado y las fechas límite para entrega de la documentación de grado, ¿sí? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, o que tienen todos que hacer, es revisar esas fechas. Tengo entendido que para los que terminen este seminario de manera óptima, o sea, que aprueben el seminario, alcanzan, creo que para la ceremonia, si no estoy mal, como de julio creo que es, o de agosto, julio, agosto, pero revisen las fechas del calendario. Ahora, para responder tu pregunta en torno a pasar a séptimo, la universidad tiene una política. ¿Cuál es la política? La universidad tiene unos cupos. O sea, por ejemplo, para séptimo van a abrir, por decir algo, 4 salones de séptimo, ¿sí? Y cada salón tiene 30 estudiantes, ¿sí? O sea que va a haber para séptimo cupo para 120 estudiantes. Estoy hablando acá de una suposición, ¿sí? Entonces, para esos 120 estudiantes, la universidad le da prioridad inicialmente a los que ya se han graduado, porque hay estudiantes que ya se han graduado en tecnología y dejaron de estudiar y están esperando para hacer el nivel universitario. Entonces le da prioridad a esos estudiantes. Entonces cuando ya se agotaron esos, entonces pasa el siguiente grupo, que son los estudiantes que ya entregaron documentación de grado, que están listos para graduarse, pero que aún no tienen el cartón. Ahí aplicarían ustedes. Entonces ahí, en ese orden de asignación, hacen esa repartición de cupos. ¿Ok? Listo, profe, es que era como una duda, gracias. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a ir deteniendo la grabación. Les recuerdo que esta grabación se subirá